hasta el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 15. Contarles también, hermanos, de que en medio de la pandemia, ahí tengo videos donde hermanos que no están aquí congregándose comenzaron a ayudar. Y todos los meses, para la gloria de Dios, todos los meses, sin fallar, bendecíamos a alguien con víveres. Siempre hubieron víveres, siempre hubieron frijolitos, aparte de los que daba el gobierno. Pero hubieron testimonio, hermano, de que los hermanos se llenaron de víveres, pero tremendo, de que incluso algunos me llamaron y me dijeron de que tenían tantos, de que si había alguien que los necesitara, los podían dar. Increíble cómo Dios suplió en ese momento tan difícil. Así que estamos en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, del versículo 10 al 15. Hemos titulado la enseñanza de esta noche: doctrina, conducta y propósito. Así es el tema de esta noche: doctrina, conducta y propósito. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía e Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también, oiga esto, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Oramos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, porque podemos escudriñar tu palabra, Señor. Y no solamente la podemos escudriñar, sino que también, Señor, nos podemos edificar a través de ella. Y también, Señor, con tu ayuda la podemos poner por obra. Ayúdame para que yo la pueda exponer con todo denuedo, con toda autoridad y con toda sencillez. Y que todo lo que diga en lo que resta de esta hermosa noche sea para la honra y gloria tuya. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La semana anterior, hermanos, estuvimos estudiando cómo iba a ser el carácter o la conducta de los hombres en los posteros tiempos. Explicábamos que era ese término de los postreros días. Y dijimos que los postreros días era un periodo de tiempo que iniciaba desde la resurrección de Jesús hasta su segunda venida, o sea, al final del periodo de gran tribulación. Ese periodo de tiempo se le conoce como los postreros días. Y hablábamos de cómo eran ellos, esos hombres, y más que todo de esos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia de Éfeso. Y cuando estamos hablando de que se habían introducido, no en la iglesia, en las iglesias de Éfeso, porque no eran una. ¿Y cómo puedo saber yo de que no solamente era una,
Sencillo, hermano, usted se vaya al capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. No manda a llamar solo a uno, manda a llamar a los ancianos, que son los encargados de las obras. Entonces en Éfeso no había solamente una iglesia, habían muchas iglesias. Y una de esas iglesias, por decirlo así, era la iglesia central, por decirlo así, por llamarlo así. Era donde Timoteo estaba pastoreando. Y era el que dirigía esa iglesia y las demás iglesias. Entonces ahí se habían introducido estos falsos maestros. Y no solamente se habían introducido, sino que ellos habían tomado una estrategia para poder llevar el error a las iglesias. Y la estrategia era visitar a las mujeres que estaban cargadas de pecado, dice ahí. O sea que eran personas, eran mujeres. Cuando hablamos de pecado, hermano, no necesariamente se puede interpretar de que estaban cargadas de pecado inmorales, porque el pasaje, usted lo tiene que entender, no está hablando de inmoralidad, está hablando de mala doctrina. De eso está hablando. Pero tampoco podemos decir de que no se podía estar dando eso. Claro que sí. Pero más que todo, de que ellas estaban cargadas de pecado, llegaban ellos y les decían, bueno, ellos ya conocían la conducta de las personas. Porque cuando alguien va a llegar a un lugar, primero está pendiente y está viendo dónde va a atacar. El enemigo no va a llegar donde una persona esté bien afilada, no. Usted puede darse cuenta de que los testigos de Jehová lo conocen a usted, ya lo conocen. Y hermano, es raro que un testigo de Jehová se acerque a una persona que es fiel en una iglesia cristiana evangélica. Ellos atacan a las personas que ellos saben que no se congregan y ahí los embaucan con el error. Entonces ellos eran así. Primero llegaban a las casas, les dejaban ahí la mina, dejaban la bomba ahí. Esa bomba la agarraban las mujeres y la llevaban a la iglesia. Y ahí explotaba el error. ¿Y cuál era esa estrategia? El engaño. Desde el inicio, hermano, desde la creación, Satanás ha usado esa estrategia. ¿Cuál estrategia? El engaño. Mi hermano José estaba predicando en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y cuál fue la estrategia? El engaño. Los engañó. Entonces, ellos usaban esa estrategia para introducir el error. Los versículos que hoy hemos leído, específicamente en el versículo 10, Pablo de una manera magistral, hermano. Porque Pablo era increíble, hermano. Era como el Señor. El Señor, cada vez que él enseñaba, esa enseñanza la reforzaba con una parábola. De una parábola que iba acorde a la enseñanza de lo que él, valga la redundancia, había estado enseñando. Por ejemplo, si usted va al capítulo 18 de Mateo, él está hablando de cómo nosotros debemos de perdonar y cuál es la manera de confrontar a aquel que nos ha ofendido. Entonces él está hablando del tema del perdón. Y después él, para, digamos, remachar su enseñanza, aparece con una parábola de un rey que uno le debía dinero. Y vino él y no le pudo pagar y le debía millones de millones, así dice la NBI. Y le rogó. Y dice que movido a misericordia lo perdonó. Como él está enseñando cómo nosotros debemos perdonar, él saca una ilustración. Y de ahí, en la ilustración, que había sido perdonado, se encontró un hermano de la Matepec que le debía $20.
Y lo agarró del cuello. ¿Y cuándo me vas a pagar? ¿Y cuándo me vas a pagar? Porque algunos hermanos, aquí entre nos, prestan y no pagan. Pero aquí solo entre nosotros. Y yo sé que usted no le va a contar a nadie, ¿va? Usted es una tumba abierta, así, cabal. Entonces, hermano, vaya, lo mismo va a hacer el apóstol Pablo. El apóstol Pablo va a ser aquí desde el versículo 10, más que todo en el versículo 10, va a ser ¿cómo le podría decir? Una comparación. Va a ser una comparación entre la conducta de estos hombres perversos, falsos maestros, con la conducta de Timoteo. Él va a hacer una comparación idéntico, hermano, como la hace allá Samuel cuando él escribe su libro. Cuando él hace la comparación de cómo son los hijos de Elí, Ofni y Finés, y cómo es él. O sea, una gran comparación. Dice allá la palabra de Dios que Ofni y Finés eran impíos y no conocían al Señor. Eran impíos. Pero ahí comienza este Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, y hace esa comparación de cómo él que desde niño le servía al Señor. Está haciendo una comparación. Entonces en el versículo 10 más que todo va a ser esa comparación. Pero también aquí hay una palabra en el versículo 10 y esa palabra es pero tú. Oiga, pero tú. ¿Quién es ese tú ahí en ese contexto? ¿Quién es? Timoteo. Pero ahora aquí en el tabernáculo de la Matepec, ¿quién es ese tú? Usted y yo. Usted y yo. O sea, no esté volteando a ver a nadie. Es usted y yo. Es usted y yo. Pero no solamente este pasaje dice, pero tú, sino que también, si usted puso atención en el 14, dice, pero persiste tú. ¿Oye? O sea, le está hablando a usted y a mí. Persiste. ¿Qué es persistir, hermano? ¿Qué es persistir? Continuar. Continuar. Pero no solamente lo dice aquí, sino que también lo dice en el 2:1. Tú pues, oiga, tú, ¿qué dice? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahí en el versículo 3 dice, tú pues, sufre penalidades. Si usted nota lo que estamos leyendo, hermano, y se va, si no estoy mal, al capítulo 6 de 1 Timoteo, dice también en el 11, mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios. Y usted puede ver ese énfasis, hermano, ese énfasis, cómo el apóstol Pablo está haciendo con respecto a Timoteo. Es como si le estuviera diciendo, vaya ya, porque así comienza el 3. Ya te expliqué. Es como si le estuviera diciendo así, que tienes que saber esto. Ya te expliqué cuál es el comportamiento de estos falsos maestros, de estos hombres perversos que son impíos. Ya te lo expliqué. Ya te lo expliqué. Es como si le estuviera diciendo, vaya, ahora voy a explicar cómo sos tú. Porque va a ser una comparación. O sea, hermano, lo que quiero decir con todo esto que les he mencionado es de que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de comportarse acorde a lo que decimos que somos. Y aprender, hermano, o sea, usted tiene la responsabilidad de aprender la sana doctrina. Usted tiene la responsabilidad. Lamentablemente, hermanos, ¿cómo se llama? No solamente en esta iglesia. Lo que menos quiere saber las congregaciones son de la palabra de Dios, lamentablemente. Ahí les voy a mandar el video al grupo.
El hermano Víctor siempre me manda algunas cositas. Y me mandó de una profetisa allá en Brasil, hermano. Así como lo oye. Pero ¿cómo es posible? Salió el video y todo eso, pero yo no vi a ninguno de los miembros de ahí que saliera a vender ese polvo de oro, porque ella se quitó los zapatos. Lástima que no me los puedo quitar. Sí me los puedo quitar, pero peligroso. Entonces se los quitó y comenzó a salir polvo en forma de oro. Y sabe lo que hicieron los de la... ¿Qué hubiera hecho usted, hermana Rubí? Si yo me quito el zapato y comienzo a tirar polvo de oro, ¿qué comienza a querer usted? Vaya, ahí está. Ahí está. Eso, hermano, hasta chocaban. Hermano, ¿cómo usted va a creer eso? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo va a creer eso usted, hermano? Y por eso les decía, yo no vi que al final de ¿cómo se llama? Del culto, los hermanos salieran corriendo ahí a donde compran oro y a venderlo. No, yo no vi eso. Quizás él les deshizo cuando salió. Pero hermano, ¿y cómo usted va a creer eso? Por eso le digo, usted tiene la responsabilidad de comportarse como lo que dice que usted es. Porque usted dice que es creyente y que sirve aquí en el Taber. Y la gente sabe. Pero nuestro comportamiento no va acorde a lo que nosotros somos. A lo que nosotros decimos que somos. Y también tenemos la responsabilidad, hermano, de conocer la palabra. Tenemos esa responsabilidad. Porque normalmente, hermano, cuando una persona tiene un traspiés en el evangelio, siempre anda buscando un culpable. Y yo me estaba acordando del mensaje del hermano, porque así lo tituló, buscando un culpable, así, hermano. Así lo tituló. Y siempre, hermano, usted pregúntele a todos los hermanos que se van de una iglesia para otra y han tenido un traspiés, han tenido algún problema. Yo no estoy diciendo de que no hay personas que en veces lo desaniman a uno, pero usted tiene la responsabilidad, hermano. Usted tiene la responsabilidad de decir, no, yo no me muevo de aquí. Aunque me anden siguiendo todos estos demonios, yo no me muevo. Usted tiene la responsabilidad. Por eso dice la palabra, pero usted tiene la responsabilidad. Porque ¿qué es lo más fácil, hermano? Buscar un culpable. Buscar un culpable. Y usted se va para otro lado y dice, se va diciendo, no, es que ahí en el tabernáculo de la Matepec, usted no sabe el gran relajo que hay. Siempre anda buscando un culpable. Pero lo que no dicen, que ese relajo lo comenzó él o ella. Eso es lo que no dicen. Por eso usted tiene la responsabilidad. Usted no le puede estar echando la culpa a otro. Es su responsabilidad. Por eso dice ahí, pero tú has seguido mi doctrina. Oiga lo que está diciendo Pablo. Pero tú eres diferente a estos. Eso es lo que quiere decir. Porque tú has seguido mi enseñanza. Esto está enseñando aquí cosas erróneas. Pero tú has seguido mi doctrina. Increíble, hermano. Dice ahí, fíjese, pero tú has. Hay un verbo ahí, hermano. Y ese verbo está en pasado. O sea, está diciendo Pablo que Timoteo no en ese momento ha seguido la doctrina, sino que la había siguiendo, la había venido siguiendo. ¿Desde cuándo? Desde que Pablo, hermano, lo ganó a Cristo, diciéndolo de esa manera. ¿Y cuándo fue eso, hermano? En su primer viaje misionero. Muchos comentaristas bíblicos aseguran de que Pablo ganó a Cristo a Timoteo. Y acuérdense que él no estaba un día ahí, él estuvo meses ahí. Entonces lo vio, lo ganó a Cristo. Me imagino de que se le acercó el joven y Pablo lo comenzó a instruir y todo eso. Y Pablo decía, este cipote tiene madera, tiene madera. Y cuando se fue de nuevo y regresó, y ya no venía Juan Marcos ni venía Bernabé, porque habían tenido ese desacuerdo, él ya venía pensando en Timoteo, hermano. Él ya venía pensando en Timoteo. ¿Por qué? Porque había visto en él un potencial.
Y esa es una de las características, bien hermano, de los pastores. De que un pastor tiene esa visualización cuando alguien está descollando. Y que uno tiene y ve el potencial, pero en veces lo desaniman a uno porque uno está invirtiendo ahí tiempo y todo, oportunidad y todo eso, y de repente dejan todo. Pero ahí ya no es problema del pastor, sino que es problema del que está siendo discipulado. Ya no es problema del pastor, porque uno de los deseos de los pastores, bueno, en mi caso, voy a hablar de mi caso, es discipular por lo menos a unas 20 personas, hermano. Pero estoy hablando de discipularlo, de que compartan la palabra. Ese es mi deseo, es mi anhelo. O sea, hermano, por cuando yo me muera, hermano, porque puede ser cualquier momento, hermano, no hay problema, ahí hay 20. Ahí hay 20. Y voy a hacer un paréntesis. Ahí oran por mí porque, ¿cómo se llama? Me volvieron a citar en la Procuraduría para el lunes. Así que, primeramente Dios, se termine todo eso, hermano. Yo por lo menos ya sé a lo que voy y espero de que ahí se arregle todo eso, hermano. Ya hasta ahí, así que les pido de sus oraciones porque a las 2 de la tarde tengo la cita ahí en la fiscalía. Entonces, hermanos, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. Hermano, la conducta va ligada a la enseñanza. Hermano, una persona no puede estar enseñando algo y su conducta es otra. Tienen que ir acorde. Lo que enseña como su conducta. Entonces dice aquí la palabra de Dios, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta y mi propósito, pongámoslo así, pero tú has seguido mi doctrina, pero tú has seguido mi conducta, pero tú has seguido mi propósito. ¿Cuál es el propósito, hermano? Es el por qué yo hago las cosas. Ese es el propósito, hermano. ¿Por qué usted viene a congregarse? Usted tiene un propósito. ¿Por qué nosotros nos venimos a congregar? ¿Por qué yo estoy predicando? ¿Por qué yo toco un instrumento? ¿Por qué? Tiene que haber un propósito, hermano. Usted sabe cuál es su propósito, por qué hoy en esta noche está sentado aquí. ¿Por qué vino a servir? Usted sabe. Porque en nosotros tiene que haber un propósito. Puede ser, hermano, espero que me equivoque, que cuando venimos aquí es porque venimos a ver a alguien. O quizás no tenemos con quién platicar en la casa y nos venimos aquí a platicar. Y puede ser que ese sea el propósito. O puede ser que mi propósito sea que ustedes me vean aquí predicando. Pero ese no tiene que ser el propósito. O que ustedes me vean que yo estoy tocando un instrumento o que estoy cantando. ¿Cuál era el propósito de Pablo, hermano? Nosotros lo podemos saber rápidamente, hermano, en lo que hemos venido estudiando allá en el libro de los Hechos. Pablo dice estas extraordinarias palabras, hermano, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga esto, hermano, este es el propósito. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese era el propósito de Pablo. Pablo ni siquiera estaba pensando en su propia vida. Por eso usted tiene que saber, hermano, por qué hace tal cosa. Usted tiene que saber. Dice la palabra del Señor en el capítulo 5, y no estoy mal. Es el versículo 5 de 1 Corintios, de que todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Y ahí vamos a dar cuenta
de nuestro comportamiento y de lo que hicimos. Y oiga esto, ¿y por qué lo hicimos? Porque el Señor sabe, hermano. Él sabe, si Él conoce todo. Él sabe por qué usted sirve. A Él no lo vamos a engañar. Entonces, por eso el tema, doctrina, conducta y propósito, porque van ligados. Y dice ahí la palabra del Señor, en el mismo versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi fe, en lo que Él creía. Longanimidad, esa palabra que es tan larga, hermano, esa palabra lo que significa es una paciencia, pero sumamente larga. Esa es la longanimidad. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos paciencia, hermano? Porque una cosa es paciencia y otra cosa es longanimidad. ¿Quién tiene paciencia? Levante la mano, aquí quiero verlo. Gloria a Dios. ¿Usted tiene paciencia? Gloria a Dios. Y ahora, ¿quién tiene longanimidad? Una paciencia, hermano, pero de aquí a la unión. Voltea a ver, hermano José, para que vean a los hermanos. ¿Quiénes son? Vaya, levanten la mano, hermano. Gloria a Dios por su sinceridad, hermano. Gloria a Dios. Ese es un fruto del Espíritu, hermano. Pero Pablo, él tenía eso, hermano. A Pablo los acaban de quicio, hermano. Pero Pablo, ay, decía, Pablo quería llevar un palo cuando visitaba a los de Corintios. Pero hasta que se le pasaba la cólera, iba. Ya llegaba donde sus niños, donde sus niñas, de ahí. Y hermano, increíble. Él era un papá. ¿Pero por qué? Porque tenía longanimidad, tenía una paciencia. Pero cuando se le acababa, se le acababa. Sí, hermano. Esas son características. Los pastores son papás. Así, hermano. El buen pastor va. Pero el que no es buen pastor, él le vale un pepino, hermano. A él no le interesa esto, ¿no? A él le interesa su bienestar propio. Pero el buen pastor es un papá que cuando ve que uno de los de la congregación se están saliendo del huacal, ahí lo llama. No les da duro porque los va a venir a traer la PNC, pero sí le dan ganas. Sí, le dan ganas, pero él es un papá. Entonces dice que, pero tú has seguido mi longanimidad, tú has seguido mi amor y mi paciencia. Aquí está hablando de paciencia también. Pero ¿a qué tipo de paciencia se está hablando, hermano? ¿A qué tipo de paciencia se está hablando? ¿Ah? Usted solamente tiene que leer el versículo siguiente, hermano. Está hablando de la paciencia cuando vienen las pruebas. Ahí lo dice el pasaje, no lo digo yo. Ahí está, porque está hablando de una longanimidad cuando usted tiene tanta paciencia hacia los hermanos, y está hablando de una paciencia cuando a usted le está lloviendo, pero con todo. Entonces dice, pero tú has seguido mi longanimidad, pero tú has seguido mi amor, es el amor que él tenía como padre, y tú has seguido mi paciencia. Oiga, persecución, padecimiento, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué le aconteció a Pablo ahí en Iconio y en Listra, en esa región de Asia, de Galacia, perdón? ¿Qué le aconteció? ¿Qué le aconteció? Lo agarraron a pedradas, hermano, y le dieron muerte de sapo. Lo sacaron inconsciente de la ciudad y lo tiraron, creyendo que había muerto. ¿Y qué hizo Pablo? Jamás vuelvo a este lugar. Nada. Pablo sabía, hermano, que lo habían hecho por ignorancia. Porque él dice que así había hecho cosas cuando él no conocía al Señor. ¿Qué hizo Pablo? Se sacudió y se fue. Se fue a hacer más discípulos. Y dice que regresó ahí mismo donde lo habían apedreado. ¿Y a qué llegó? A fortalecer a los discípulos, a que siguieran adelante y a decirles
que iban a atravesar, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Esa es la paciencia. La paciencia en medio de las tribulaciones. Porque no es bonito estar en medio de las tribulaciones. Pero muchas veces el Señor quiere que nosotros tengamos paciencia. Y ahí nos mete en una tribulación, nos mete en otra tribulación. Pero porque ese es el deseo de Dios. Él está formando nuestro carácter. Yo siempre les he dicho, hermano, de que Dios no ha llamado niñones ni niñonas. Él ha llamado soldados, Rambos. Y que le pegaron 3 balazos en la pierna y con el cuchillo Rambo se mete ahí donde le cayó la bala, se saca la bala, rompe aquí el hilo y todo y se cose. Va. Así, Rambos. No quieren niñones. El evangelio no es de niñones. El evangelio es de valientes. Y los valientes arrebatan el reino de Dios. Ellos arrebatan el reino. Los valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes van a tirar la toalla y van a salir corriendo. Entonces dice aquí la palabra del Señor, se lo voy a leer en una traducción bonita que tengo, que es la traducción latinoamericana. Es bonita la traducción esta también. Dice aquí, le voy a leer desde el versículo 10 hasta llegar hasta el 14. Oiga, como dice esta traducción: tú en cambio has seguido de cerca mis enseñanzas. Oiga lo que dice. Le está diciendo Pablo a Timoteo: tú has seguido de cerca mis enseñanzas. ¿Por qué de cerca, hermano? Porque Timoteo no se le desprendía a su maestro, no se le desprendía. Él andaba allí, hermano, y él lo andaba. Y se separaban hasta que Pablo le encomendaba un trabajo. Pero de ahí él andaba, por eso dice la traducción aquí: tú en cambio has seguido de cerca mis enseñanzas. Oiga esto, aquí dice conducta, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe, mi paciencia y mi caridad. Aquí el amor lo ha traducido por caridad, porque aquel que ama es caritativo. Y dice aquí la palabra del Señor en el versículo 11: mi valentía, mis persecuciones y sufrimientos. ¿Saben lo que me pasó en Antioquía, Iconio y Listra? Cuántas persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Versículo 12. De igual manera serán perseguidos. O sea, de la misma manera que él había sido perseguido, Pablo está diciendo: de igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Todos los que seguimos a Jesucristo, hermano, pero lo seguimos de corazón, vamos a tener persecución, vamos a tener dificultades. Nosotros no seremos la excepción, vamos a tener dificultades. Y dice el versículo 13: mientras tanto los pecadores y los embusteros, que significa la palabra embustero, mentirosos, irán de mal en peor, yendo juntos los engañadores y los engañados. Aquí, hermanos, en este versículo 13, dice ahí: mas los malos hombres, esto ya en la Reina Valera, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué ellos van a ser engañados, hermano? ¿Por qué ellos van a ser engañados? Porque usted va a cosechar lo que sembró, hermano. Usted engaña a alguien, hermano, o usted va a ser engañado. ¿Quiere un ejemplo bíblico? Rapidito. ¿Qué ejemplo bíblico podría ser de eso que yo le estoy mencionando? De que si alguien engañó a alguien, allá, a la larga, lo van a engañar a él. ¿Algún pasaje que ustedes se recuerden? Jacob y Labán. Usted se dio cuenta cómo Jacob engañó a su papá Isaac, porque él ya estaba ciego y lo engañó. Años después le dijo Jacob a Labán: está linda, le dijo, tu hija Rebequita. De verdad, le dijo, yo te la puedo dar.
No hay problema. De verdad, ¿sí? Trabajar para mí 7 años, le digo. Es tuya. Sale Jacob trabajando 7 años. Cuando terminaron los 7 años, llegó. Vaya, ya trabajé los 7 años. Dame a mi amor, le dijo. ¿A quién le dijo? A mi amor. Claro, le dijo. Y mandó a llamar a Raquel. ¿El qué le dijo? No, es que aquí le dijo, la costumbre es dar primero a la mayor. Y si quieres a la menor, otros 7 años. Va. Usted va a cosechar lo que siembra. Siembra respeto, va a tener respeto. Siembra engaño, va a ser engañado, va a ser engañado. No crea que se va a salir así. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted cosecha odio, no lo dude. Usted va a recibir odio. No lo dude. Dice aquí la palabra del Señor en el versículo 14, en la Reina Valera. Pero persiste tú. ¿En qué es lo que va a persistir el apóstol Pablo, hermano? En lo que ha aprendido. ¿Y qué es lo que ha aprendido el apóstol Pablo, hermano? Las escrituras, allá lo dice el 16. Las escrituras que son inspiradas por Dios. ¿Qué es lo que usted aprende, hermano? Es la palabra del Señor. Entonces el Señor le dice hoy en esta noche que es su responsabilidad persistir en la palabra, en lo que ha aprendido. Y Timoteo, ¿de quiénes había aprendido? De su abuela, de su mamá y de quién más? Y del apóstol Pablo. Porque ahí lo dice la palabra del Señor. ¿Qué dice ahí? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué significa la palabra persuadiste? Bueno, hermana, cada día me sorprende la hermana Rubí. Humildemente, digan. Eso es persistir, hermano. Estar convencido. Hermano, una pregunta. ¿Usted está convencido de lo que se les enseña aquí? Pregunto, va. Si no está convencido, hermano, usted tiene que investigar. Tiene que ser como los de Berea. Usted no puede decir a todo amén, hermano. Usted vaya allá a las escrituras para ver si es así. Hermano, yo cuando vi a esa señora loca, porque no es profetisa ni nada, nada, hermano. Porque ya dice en el capítulo 15 de Deuteronomio que cuando aparezca alguien que diga una cosa y diga que viene de parte de Dios y eso no se cumpla, dice ahí, o sea, no le tengan temor, dice. Porque yo no he hablado por medio de ella, dice. Hermano, yo no he encontrado ni un pasaje en la Biblia donde el Señor se haya quitado las sandalias y le haya hecho así, ve. Vengan, lo que sí yo encuentro en la palabra de que Él multiplicó los panes y los peces. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que el Señor es nuestro proveedor y que Él nos va a dar lo que necesitamos. ¿Y sabe por qué no le da oro a usted? Porque se va a ir al Decameron. Sí, hermano, se va a ir al Decameron. Se va a mandar a hacer unas cadenas grandes, así como las de Mr. T. Grandes, grandotas. Por eso no nos da el Señor. Así nos tiene con las 2 pupusitas. Usted quiere 3, pero no tiene, no le alcanza. Porque si usted tuviera más, se iba a meter a la Pizza Hut. Y después se le van a subir los triglicéridos. Por eso no, solo 2 pupusitas. Y de ayote. Y dice ahí la palabra del Señor, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo de Jesús. Dice que desde la niñez él comenzó a conocer la palabra, lo estaban arrullando. Mire, hermano, usted cree, hermano, que cuando usted está arrullando a su niño, a su niña, que apenas tiene 8 meses, 10 meses, 1 año,
2 añitos, usted lo está arrollando y le está dando pecho. Y usted le está cantando alabaré. Usted cree que el niño no está. Pero también está entendiendo cuando usted le está cantando el gran reggaetón. Sí, está entendiendo. Y pero los bichos están después así. Pero si usted le canta alabaré, ahí están los niños, mire. Chiquitos, yo he filmado ahí, ve. Y los niños ahí, ve, cantando alabaré. Pero he visto otros cantando a Vicente Fernández. Porque quizás cuando le dan pecho, quizás le cantan mujeres divinas. Sí. Pero dice aquí la palabra del Señor. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuál sería la enseñanza de esta noche, hermano? ¿Cuál sería la enseñanza de esta noche? Lo que yo les dije al principio, hermano, que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra conducta y que somos también responsables de lo que aprendemos. Si usted quiere aprender mal, aprenda mal. Si usted quiere comportarse mal, compórtese mal, no hay ningún problema. Porque todos, dice, compadeceremos delante del Señor. Amén, hermano, démosle un fuerte aplauso. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, papito lindo, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, cada día aprendemos un poco más de ti. Gracias por la ayuda de tu glorioso Espíritu Santo, ya que a través de tu glorioso Espíritu Santo, tú nos iluminas tu palabra para que así la podamos entender, Señor. Y así en esta actitud de oración preguntamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales para ver si ellos quieren creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. No estamos hablando que si está tu mamá o está tu papá o está tu hijo o está tu hija. El Señor te está hablando a ti. A ti. Tú tienes la responsabilidad de creer en Jesucristo. O crees o no crees. Si crees, tienes la salvación y el perdón de pecados. Si no crees, te espera la condenación eterna. Pero el Señor es grande en misericordia y el deseo de Él es que todos procedan al arrepentimiento para que así Él los pueda salvar. Así que te animo, tú que me ves en esta noche, para que puedas recibir a Jesús, el Hijo de Dios. Yo voy a hacer una breve oración. Espero que tú la hagas. No importa con quién estés y dónde estés. Solo hacela de todo corazón y Él va a perdonar todos tus pecados. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso.